Iniciamos grabación. Bueno, entonces, pues primero que todo agradecer a la sociedad, a Bristol, que pues crea estos espacios académicos para que nosotros como médicos familiares sigamos ampliando los conocimientos en pro y en beneficio del paciente, que es el centro de todo esto, ¿cierto? De aprovechar el sistema de salud para mejorar la salud de la población colombiana, y es por eso que desde el año pasado incluso yo participé en la charla de la detección temprana del cáncer melanoma, y desde ahí como que la participación que fue bien interesante, y se plantearon este tipo de reuniones en este año, pero ya a una manera más macro, con más exposiciones. Entonces esperamos que sea supremamente provechosa, ya como lo digo. Te muteaste. Ya. Yo soy médico especialista en medicina familiar, soy médico cirujano de la Universidad Nacional y hago parte de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Y hoy vamos a hablar de la epidemiología del cáncer en Colombia y en el mundo, y el rol del médico familiar en la detección temprana, que es lo más importante, ¿no? El médico familiar, de la atención primaria en salud, el médico general, y ese primer contacto que tiene el paciente para lograr detectar de manera temprana el cáncer en Colombia. Y como siempre tenemos que empezar hablando de la magnitud del problema. ¿Cuál es la magnitud del cáncer? En este caso iniciamos en un contexto global, y es importante iniciar en este contexto global porque a veces uno ve diferencias en la parte macro, a la parte de Latinoamérica, a la parte de Colombia, e incluso en ocasiones en las regiones. Y es importante conocer todo el panorama porque, como ustedes lo conocen, los médicos especialistas en medicina familiar nos desempeñamos en diferentes ámbitos, no solamente en la parte asistencial, sino también incluso en la creación de políticas de salud pública, en el Ministerio de Salud, en diferentes entes de salud. Entonces tenemos que tener siempre una visión macro de todo. Y para hablar de la visión macro del mundo, el último GloboCan, que es la iniciativa de la OMS, donde pues evalúa las estadísticas del cáncer en el mundo. En este año, en este caso, la última publicación se realizó en el año 2020, vamos a basarnos en este artículo para hablar de la epidemiología en el contexto global. Y lo primero que vamos a hablar de la magnitud del problema es saber que en el mundo hay alrededor de 19 millones de casos nuevos de diagnóstico de cáncer, que pues determinaría la incidencia del cáncer mundial. Y como ustedes pueden observar en la gráfica, el gran número lo ocupa el cáncer de seno, seguido por el cáncer de pulmón, posteriormente el cáncer colorectal, próstata, estómago e hígado, y un 46% de cáncer de otras localizaciones. Tengamos en cuenta que en este curso de detección temprana del cáncer, pues se va a hablar también de cáncer de pulmón, de cáncer de estómago, de melanoma. Entonces, pues va a ser muy provechoso las charlas que vamos a hacer en este curso. Y si ustedes pueden ver, solamente el cáncer de seno y de próstata se lleva a casi el 25% de la incidencia en el mundo del cáncer. Entonces hay que empezar a ir pensando, bueno, ¿y cómo yo impacto en el cáncer de seno? ¿Cómo yo impacto en la detección temprana del cáncer de pulmón más adelante? Ya discriminando en sexos entre hombres y mujeres, podemos observar que a nivel global, en la incidencia, se presentan un poquito más de cáncer en hombres que en mujeres, 10.1 millones versus 9.2 millones. Y en el caso de los hombres, el 14% de esos casos incidentes son cáncer de pulmón, seguidos de cáncer de próstata, que si ustedes lo colocan o uno lo piensan de una manera empírica en el contexto nacional, uno diría, pues probablemente el cáncer de próstata sea el más frecuente. En el mundo el más frecuente es el de pulmón, próstata, seguido de colorectal, y estos tres iniciales se llevan más del 30% del cáncer. Y en el caso de las mujeres, la gran mayoría, el 24.5% de la incidencia, está representada por el cáncer de seno, seguido del cáncer colorectal y cáncer de pulmón. Entonces aquí vamos viendo algunos patrones, aunque hay discriminaciones en sexos, obviamente en el cáncer de seno, sí vemos que el cáncer colorectal, el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón termina afectando a ambos tipos poblacionales, y que en el mundo
es un poco más frecuente el cáncer en los hombres que en las mujeres, que puede ser un poco distinto a lo que pasa en el contexto nacional en el caso colombiano. En este mapa mundi que ustedes están observando, podemos ver que a pesar de que el cáncer de pulmón lleva la mayor cantidad de incidencia a nivel global, si lo discriminamos por países, aquí podemos ver que la gran mayoría de países, 112 países, tienen como número 1 el cáncer de próstata. En el caso de los hombres. Y ahí podemos ver que en el caso de las Américas, en África y en parte de Europa, el cáncer de próstata pues es el primero en 112 países, y en las regiones orientales, en Rusia, China y partes de Indonesia, va de primer lugar el cáncer de pulmón. Entonces podemos ver que geográficamente se pueden presentar ciertas variaciones, y en el contexto de América, en el Globocan del 2020, pues el cáncer de próstata era el más frecuente en la parte americana, en el caso de los hombres. En cuanto a la incidencia en mujeres, en el mapa mundial, aquí sí ya podemos observar pues que aparte de que la incidencia de cáncer de seno en mujeres se lleva el 24.5% del total de las personas con cáncer, vemos que en el mapa mundi, alrededor de 159 países, el cáncer de seno es la primera causa, ¿cierto? Aquí hemos rozado prácticamente todo el mundo, y en algunas zonas como Paraguay termina siendo en primer lugar el cáncer del cuello uterino, en algunas zonas de África, pero pues vemos el impacto enorme que tiene el cáncer de seno. Es decir, que el cáncer de seno no solamente pues, es un problema a nivel nacional, sino pues a nivel global. Entonces hay que siempre estar pensando de qué manera crear políticas públicas de prevención primaria y implementar la atención primaria en salud para prevenir el cáncer de seno en las mujeres, porque pues tiene un impacto enorme. Y el cáncer ya es algo que a uno se lo repiten muchísimo en las diferentes charlas, pero pues cuando uno lo pone en cifras, ya uno como que se da cuenta que es un problema supremamente serio, porque esta es una estimación que se realiza y se ha encontrado que es muy probable que para el año 2040, con las tendencias actuales que tenemos en el mundo, se espera que haya 29 millones de casos nuevos para el año 2040, que es una elevación de la incidencia enorme, teniendo en cuenta que hay alrededor de 19 millones de casos en 2020. Entonces, sigue mostrando que el cáncer cada vez va a ser más frecuente, cada vez se van a presentar más casos nuevos, y es por esa razón que este tipo de estrategias académicas de cursos de detección temprana del cáncer pues son importantes para que aprendamos a diagnosticarlo de una manera temprana y saber qué otro tipo de estrategias, aparte de la clásica, que es la parte asistencial del contacto con el paciente frente a frente, pues podemos implementar para impactar en disminuir estas cifras para el año 2040. Y ya hablando en el caso de la mortalidad, veíamos que en el mundo el cáncer de pulmón en hombres era como el más frecuente, en el caso de las mujeres el cáncer de seno. En cuanto a la discriminación por sexos, veíamos que el cáncer de pulmón y próstata llevan la batuta en el caso de los hombres, y el cáncer de seno se arrasa prácticamente en las mujeres. Y en la mortalidad pasa algo similar. En el mundo, en el Globocan, en el año 2020 hubo 9.9 millones de muertes por cáncer, y la principal causa fue por cáncer de pulmón, seguido de cáncer colorectal, de hígado, de estómago y de cáncer de seno. Entonces podemos ver que aunque la gran mayoría, por ejemplo, de cáncer de seno en las mujeres se presentan pues la incidencia del 24.5%, en la mortalidad del cáncer de pulmón en general tiene un impacto enorme. Y si lo discriminamos por sexos, en caso de hombres o en caso de mujeres, en los hombres la gran cantidad de mortalidad se da en el cáncer de pulmón, hígado y cáncer colorectal, y en el caso de las mujeres, pues el cáncer de seno, pero también entra el cáncer de pulmón con un 13.7%, y en ambos, aunque veíamos que en la incidencia el cáncer de estómago estaba ocupando casi los últimos lugares, vemos que en la parte de mortalidad, tanto en hombres como mujeres, están incluidos en los 5 primeros lugares
de causas de mortalidad. Entonces, es importante que sigamos participando en este curso de detección temprana en las próximas charlas que se hablan de pulmón, de estómago, de cáncer renal y melanoma, que son cáncer también que generan mucho mortalidad. Y ya mirando en el mundo en general, el cáncer de pulmón es la causa número 1 de mortalidad en 93 países. Vemos que para el año 2020 en el Globocan, en el caso de hombres, la mortalidad estaba dada más que todo en cáncer de estómago, en las cifras que ellos tenían, pero pues pulmón en el caso de los hombres es el que más impacto genera, seguido también de cáncer de próstata, pero vemos que se concentra más en regiones como en el África, algunas partes de Centroamérica y algunas regiones de Sudamérica, y seguido del cáncer de hígado y el cáncer de estómago, como en el caso colombiano para el 2020, pero ahorita vamos a ver que en Colombia cambia eso en los últimos años. Y en el caso de las mujeres, que digamos que el mapamundi en el caso de incidencia era prácticamente todo rosado, pues aquí vemos que ya también cobra relevancia el cáncer de pulmón, que es la primera causa en 25 países, pero el cáncer de seno, pues 110 países como primera causa de mortalidad, seguido de cáncer de cuello uterino. Entonces, hay que ir pensando cómo detecto tempranamente este tipo de cáncer en este tipo de población. En cuanto a la magnitud del problema en Colombia, cobra relevancia porque vamos a ver que hay algunos cambios que se presentan comparándolo en el contexto del nivel global. Y para hablar de las estadísticas en el caso colombiano, vamos a utilizar este documento de la situación del cáncer de la cuenta de alto costo, que fue como lo que encontré más completo de estadísticas, de datos, de atenciones para poder dar un panorama de una manera adecuada y objetiva. Y este pues fue el último documento que se ha realizado de situación del cáncer, que fue el 2021, y pues todavía no han publicado los de los últimos 2 años. En cuanto a la prevalencia del cáncer en Colombia, para esa publicación que se realizó, encontraron que había 416.000 colombianos con cáncer, y en el contexto colombiano se puede observar que es más frecuente en mujeres que en hombres. La prevalencia era del 62% en las mujeres y del 37% en los hombres, y en las diferentes regiones geográficas del país, la ciudad de Bogotá, solamente Bogotá, generaba el 23% de la prevalencia de cáncer en Colombia. La región central, donde encontramos pues la gran mayoría de departamentos de cordillera, el 30%, y seguido ya en la región pacífica, que es del 16.67%, la región oriental, y el Caribe con un 12.52%. En discriminando entre hombres y mujeres en cuanto a las localizaciones más frecuentes de la prevalencia del cáncer en Colombia, vemos que en el caso de los hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata con un 30.56%, seguido del cáncer de colon y recto, del cáncer colorectal, y el linfoma no Hodgkin, el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón. Aquí, pues, ustedes, si recuerdan el contexto global que miramos ahorita, pues hay una pequeña diferencia, ya que el pulmón no está ocupando el primer y el segundo lugar en el caso de los hombres. Y en las mujeres, el más frecuente fue el cáncer de mama, seguido el de cervix y el cáncer colorectal, y luego el linfoma no Hodgkin. Y vemos que el cáncer de estómago, melanoma, pulmón, están ocupando esos 10 primeros lugares en el contexto colombiano, tanto en hombres como en el caso de las mujeres. En cuanto a la incidencia, en este año, en esta análisis del 2021, se encontraron 39.545 casos nuevos en el país, de los cuales solamente en Bogotá se presentaron el 24.49% de los casos, y en la región oriental
que es el color amarillo que ustedes observan acá, donde está el departamento del Meta, norte de Santander, el 13.91%, y en la región central, donde encontramos esos departamentos de Antioquia, el 24.49%. Entonces, ahí uno dice, bueno, pero es que cuánta población hay en Bogotá versus cuánta población hay en la Amazonía o o en la región Pacífico, pues que va a variar. Entonces, para eso nos apoyamos de las tasas, y en Colombia era una tasa de incidencia de cáncer de 73.36 por 100.000 habitantes, y la mayor tasa se presenta en Bogotá, 113.92 por 100.000 habitantes de incidencia de cáncer, seguido de la región central, con un 91.95 por 100.000 habitantes. Y pues si vemos las condiciones ambientales, socioculturales, económicas, etcétera, de Bogotá, pues hacen que tengamos factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades asociadas a la exposición a la radiación ultravioleta, los altos índices de estrés, la exposición a tóxicos y material particulado que encontramos por la contaminación que existe en Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Y en regiones apartadas del país, como por ejemplo la región de la Amazonía y la Orinoquía, donde hay zonas rurales y rurales dispersas, pues no se presenta una tasa de incidencia tan elevada como en las grandes ciudades. En cuanto a los hombres en incidencia, el cáncer de próstata para el análisis del año 2021 de la cuenta de alto costo fue el que se llevó el primer lugar, seguido del carcinoma colorectal y posteriormente el cáncer de estómago. En este caso, 16.8% de porcentaje en la totalidad de cánceres nuevos en Colombia en el caso de los hombres. Y en el caso y también podemos observar en esta gráfica pues que el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón también, así como son prevalentes y son incidentes, en el caso colombiano también se presenta al igual que en el contexto global, y también entra a cobrar relevancia el cáncer de piel tipo melanoma, que hay muchísimas estrategias para tratar de hacer detecciones tempranas en él. En cuanto a la edad de presentación de los tipos de cáncer más frecuentes e incidentes en la población colombiana, en el caso de los hombres, podemos ver pues que ya son cosas que vemos en la práctica, ¿cierto? Que uno los ve aquí graficados, y es que el cáncer de próstata suele presentarse se presenta en una población entre los 50 y 69 años en su gran mayoría, pero también un gran porcentaje en personas mayores y adultos de 70 años. Y pues aquí es donde vemos, donde cobra relevancia la lógica de hacer los tamizajes a determinadas edades. En el cáncer colorectal, la gran mayoría de diagnósticos se realizan de casos incidentes se encuentran entre los 50 y 69 años, y en el cáncer de estómago también más de la mitad se presentan en este caso, pero en las poblaciones en los ancianos también se ve un porcentaje siempre elevado. Y a veces pasa que en el adulto mayor, en la práctica a veces uno ve que pecamos un poco por omisión en cuanto a que un paciente de 75 años dicen, pero pues ¿para qué le vamos a hacer algún examen adicional? Pues si ya es un anciano, pero pues hay que hacerlo porque termina impactando en su calidad de vida y en la carga de mortalidad del país del cáncer. Y en el caso de las mujeres, en cuanto a la incidencia, definitivamente el cáncer de mama pues sigue llevando la batuta, en este caso con un 28% de casos, seguido del cáncer de cervix con un 8% y el cáncer colorectal en un 7-27%, pero también vemos que encontramos dentro de las causas principales, dentro de las 10 causas principales, el cáncer de estómago, el linfoma no Hodgkin, el cáncer de pulmón, también entra el cáncer melanoma en el caso de las mujeres en Colombia, y pues eh, nos sigue enfatizando en la importancia de hacer el diagnóstico temprano en este tipo de cánceres tan frecuentes. Y ya discriminando por edades, pasa algo similar en los hombres, y es que
la gran mayoría de diagnósticos, por ejemplo, en el cáncer de seno, se realiza en edades entre los 50 y 69 años, pero en el cáncer de seno también vemos un porcentaje altísimo del 29% de diagnósticos entre los 30 y 49 años, y ya un poco más bajo en las mujeres mayores de 70 años. En el cáncer de cervix, la gran mayoría se presentan en edades entre los 30 y 49 años, y entre los 50 y 69 años, y en el cáncer colorectal, pues como la epidemiología que usualmente se conoce y la razón por la cual hacemos los tamizajes a determinadas edades, el cáncer colorectal se presenta en mujeres más frecuente entre los 50 a 69 años y en las mujeres mayores de 70 años. En cuanto a la mortalidad en hombres, veíamos que en el mundo la mayor cantidad de muertes las generaba el cáncer de pulmón seguidas de próstata, y en el mapamundi veíamos que en el caso colombiano el Globocan del 2020 era principalmente de estómago, pero ya en este análisis del 2021 de la cuenta de alto costo, el que encabeza la lista de causa de mortalidad es el cáncer de próstata con el 20.33%, seguido del cáncer de estómago en el 10% y el adenocarcinoma colorectal en 8.92%, y también pulmón, melanoma, y los linfomas y las leucemias. En cuanto a las mujeres, vemos que la gran mayoría de muertes se generan no fue por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, que también va algo similar al contexto internacional, aunque en el contexto internacional el cáncer de pulmón ocupaba un puesto superior en comparación al caso colombiano. El cáncer de pulmón en este caso genera el 4.22%, y la lista de mortalidad por cáncer en mujeres en Colombia fue encabezada por cáncer de seno, cáncer de cuello uterino y el adenocarcinoma colorectal. Y en cuanto a las diferentes regiones, la tasa de mortalidad por cáncer en Colombia es del 64.7 por 100.000 habitantes, y vemos que, aunque uno pues podría pensar que en las grandes ciudades donde teóricamente el acceso al sistema de salud es más rápido, hay más clínicas, todo es más especializado, etcétera, pues la mortalidad en Bogotá, por ejemplo, es de una tasa del 90.73, ¿cierto? Comparado, por ejemplo, con la región de la Amazonía de Orinoquía, que es de 50.67. Y la segunda zona geográfica del país donde más tasa de mortalidad se presenta es la región central, donde tenemos una tasa de mortalidad del 77.5 por 100.000 habitantes. En cuanto a las tendencias de los últimos años en Colombia en cuanto al cáncer, aquí vemos esta gráfica donde vemos desde el año 2016 hasta el año 2021, vemos que la prevalencia en cáncer pues se ha elevado, que es algo que se puede explicar pues por múltiples factores como el envejecimiento de la población, la cantidad de carcinogénicos a los que estamos expuestos, y la proporción de casos nuevos de cáncer tuvo una pequeña disminución en comparación al año 2020, eran de 82.37 por 100.000 habitantes y disminuyó un poquito a 74 por 85 habitantes, pero la mortalidad sí también viene en aumento, al igual que la prevalencia. En el año 2020 veníamos de 53.25 casos por 100.000 habitantes y pasó a 66.7 casos por 100.000 habitantes. Entonces, pues estas medidas de frecuencia, si uno va mirando desde estos años, pues también ya desde el año 2016, pues las tendencias como que se siguen manteniendo, y como lo veíamos en el contexto global, pues así como hacia el año 2040 se estiman alrededor de casi 30 millones de casos nuevos de cáncer, pues en el contexto colombiano también va pasando lo mismo con la mortalidad, con la incidencia y con la prevalencia. En cuanto a la oportunidad de la atención del cáncer, y esta oportunidad de la atención lo definen de varias formas, pero básicamente es como
cuánto tiempo se demora como entre la sospecha y la atención de una persona que tiene algún tipo de cáncer. Desde el año 2018 hasta el año 2021 está esta gráfica y se puede mirar que desde la sospecha médica al diagnóstico ha disminuido el tiempo. Estos son una mediana de días. Entonces, por ejemplo, en 2020 era de 34 días la sospecha médica, el diagnóstico en general, y en el año 2021 fue de 25 días. Y aunque uno crea que no, esta disminución en esa sospecha médica, el diagnóstico en días tiene un valor enorme porque a veces uno se da cuenta en la práctica clínica, muy seguramente ustedes se han dado cuenta, un diagnóstico oportuno y resolver esa sospecha médica de un paciente con cáncer va a tener un impacto enorme en cuanto más temprano se haga el tratamiento. Y entre el diagnóstico del cáncer al tratamiento, vemos que también ha habido una disminución en cuanto a la mediana de días, pasando de 56 días en el año 2020 a 48 días en el año 2021, y la tendencia del 2018 al 2021, miren que en el 2019 y 2020 hubo un aumento tanto en la sospecha médica del diagnóstico como en el diagnóstico, del diagnóstico de tratamiento, que podría ser relacionado pues a las condiciones de pandemia que hemos vivido, pero ya en el 2021 como que esto se ha ido resolviendo afortunadamente. En cuanto a las tendencias de oportunidad del diagnóstico, según los diferentes regímenes que tenemos en Colombia, que está pues el contributivo, el subsidiado, los excepcionales especiales y las personas no afiliadas, también se puede ver que entre el año 2019 y 2020 en todos hubo prácticamente un aumento en el tiempo, en la media de días de la oportunidad del diagnóstico y en la oportunidad del tratamiento, pero ya en el 2021 hubo un descenso de esta cantidad de días, y en el 2018 y 2019 pues podemos ver que hubo una disminución siempre sustancial en la oportunidad del diagnóstico, pero del 2018 al 2019 sí hubo un aumento de días en cuanto a la oportunidad del tratamiento en los diferentes regímenes ya contributivos, subsidiados, etc. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, pero ya revisando en cuanto a diferentes tipos de cáncer, y podemos ver que la oportunidad de diagnóstico más corta fue en la leucemia linfocítica aguda, y la más demorada fue en el cáncer de próstata. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el caso del estómago fueron de 27 días, en el caso del pulmón de 36 días. Las demoras del cáncer de próstata las explicaban que podían ser más secundarias a las complicaciones que hay para hacer o realizar biopsias rectales y la disponibilidad de especialistas que realizan este tipo de tratamientos, mientras que en el caso de las leucemias hay una capacidad instalada médica y de atención y de laboratorio un poco más eficiente, y por eso se diagnostica, se hace una oportunidad de diagnóstico de una manera más pronta. Y en cuanto a la oportunidad del tratamiento, vemos, por ejemplo, que en el cáncer melanoma, que es la que tiene una oportunidad de tratamiento más larga en cuanto al promedio de días, que fue 82.56, también se explica por la disponibilidad de cirujanos plásticos o de cirujanos dermatólogos que realizan este tipo de cirugías de melanoma que requiere resección, de evaluar bordes, etc. Y la más corta fue la de la leucemia, el linfoide aguda, que pues va igual a la oportunidad de diagnóstico. Vemos, por ejemplo, en el cáncer, en el caso de próstata, también un promedio de 85.74 días de oportunidad del tratamiento, que pues es algo demorado, ¿no? En cuanto a las tendencias del diagnóstico, en cuanto a que el cáncer en qué estadio se diagnostica, en estadios tempranos o tardíos, vemos que los diagnósticos se realizan en estadios tardíos, y todos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en cáncer de mama, cervix, próstata, colon y recto, todos excepto próstata,
se diagnostican principalmente en estadios tardíos, sin importar la edad del paciente. El único que si no, pues no sigue esa misma tendencia, pues es el cáncer de próstata. Recordemos que pues el antígeno prostático desde que apareció ha hecho que aumente la incidencia del cáncer de próstata, aunque cuando uno evalúa la curva de diagnósticos nuevos de cáncer de próstata gracias al antígeno versus la disminución de la mortalidad, pues no disminuye tanta mortalidad. Que ha hecho replantear también la utilidad del antígeno y lo que ustedes ya conocen que pues hay que tomar en conjunto con decisión del paciente, ya que se ha asociado también a biopsias innecesarias y las complicaciones de estas biopsias. Pero en Colombia los diagnósticos se realizan en estadios tardíos y esto termina aumentando la morbilidad y adicionalmente termina aumentando la mortalidad, que es lo que muestra esta gráfica. En los principales tipos de cáncer en Colombia, los que se diagnostican en estadio temprano pues tienen una menor cantidad de muertes que los que se diagnostican en estadio tardío, que es lo que pues lo más lógico, ¿no? Entonces aquí seguimos enfatizando la importancia de hacer diagnósticos tempranos, de mirar la forma de hacer diagnósticos tempranos. Y en el contexto colombiano se ha buscado cómo hacer para encontrar o detectar el cáncer, sospechar el cáncer de una manera temprana, hacer el diagnóstico temprano y dar un tratamiento oportuno. Y no solamente se limita a la atención clínica paciente, toda una estrategia de promoción de la salud, atención primaria, a continuación. Y cuando se ponen a analizar qué tipo de barreras se presentan en que eso siga ocurriendo, es la primera barrera que encontramos diferentes tipos, o sea, pues se analizan diferentes tipos de barreras, empezando por las barreras administrativas, las barreras institucionales, las barreras de conocimiento, las barreras geográficas y las barreras individuales. Dentro de las barreras administrativas encontramos la fragmentación en prestación, y es que vemos que, por ejemplo, el paciente lo ve un médico que le sospecha un cáncer, una lesión en el ABC de melanoma. Este cáncer, esto debería ser valorado por un dermatólogo, pero pues resulta que la cita del dermatólogo lo ha prestado, la da otro prestador externo y no hay citas en ese prestador externo, o hay problemas administrativos porque no hay convenio, se acabó el convenio ese mes, entonces se pierde la continuidad de seguimiento y luego cuando el paciente vuelve a retomar, pues ya hay un cáncer avanzado. Y sumado a eso, en la parte administrativa se ve la disponibilidad de especialistas en cuanto a la tasa de especialistas de cuidadores primarios importantes, como por ejemplo el médico familiar. Lo ideal es que hubiera 5 médicos familiares por 1.000 habitantes, pero por ejemplo en algunas EPS hay contratados un médico familiar, 1 o 2 por 100.000 habitantes, y pues son expertos del cuidado primario. En cuanto a las barreras institucionales, y barreras en la capacitación de personas, esas prestaban tratado de hacer uso de capacitar a sus profesionales en salud, empezando pues por todo. Una persona que esté en pero tiene la capacidad de hacer una vez hasta el médico, hasta el médico, se han encontrado que se presentan fallas en los programas de prevención y promoción, y algo adicional que es la alta rotación de personal. Y como los médicos generales van rotando mucho porque van entrando a residencias o cambian de trabajo, encuentran mejores oportunidades laborales, mejores condiciones, pues esto hace que tenga que volver a capacitar al personal, y mientras esto pasa, pues se termina creando una barrera que termina impactando en la detección temprana del cáncer.
En cuanto a las barreras de conocimiento, se encuentran así las guías, la cantidad de tiempo que demanda la creación de una guía de práctica clínica, y pues las rutas integrales de atención a la salud son enormes, y todo lo que está plasmado en estas guías es supremamente valioso, y muchas veces conocemos más las guías de otros países que se aplican en nuestro contexto, y nos conocemos nuestras propias guías. Y a veces también pasa que cuando vemos algunas guías de práctica clínica encontramos que ya son guías desactualizadas del año 2013 y estamos en 2023, pues eso termina limitando las cosas. La otra barrera que se encuentra en la parte de conocimiento es el poco conocimiento de educación y de autocuidado del mismo paciente, ¿sí? Nosotros como médicos tenemos un rol importantísimo, que es el rol de educador del paciente y de la comunidad. Y en las consultas que tenemos siempre cada encuentro con el paciente para educarlo. Y si recordamos, esto hace parte de los principios de la medicina familiar en cuanto a la continuidad del paciente, la educación del paciente y su familia. En cuanto a las barreras geográficas, que la realidad viene impactando y termina convirtiéndose en una barrera, y pues romper la ruralidad pues es imposible, y de hecho pues la ruralidad es importante para nuestra población. Lo que hay que saber es pues cómo hago para que esa población rural tenga un adecuado conocimiento y autocuidado del cuerpo, del cáncer, la tasa y otra barrera geográfica pues ya es la eh, según la región geográfica, pues hay personas que tienen que desplazarse en lancha, en mar, en carreteras, etcétera, y eso termina dificultando las personas tienen desconfianza del sistema de salud. Las personas a veces sencillamente no consultan porque no creen en los médicos, no creen en el sistema de salud, no creen que los pueden ayudar, y puede ser, y pues las consecuencias que trae, los pocos hábitos saludables y la población en los últimos meses es ilógico. Por ejemplo, toda el estado frontal en los alimentos y toda la oposición que hubo de grandes emporios económicos, que uno dice, hombre, si uno no sabe qué es lo que está comiendo, pues en cuanto, por ejemplo, ultraprocesados, pues uno se está intoxicando de una manera ilógica. Entonces, parte de la educación, parte de tratar de impactar con políticas de salud pública macro, pues está, por ejemplo, el etiquetado frontal, ¿sí? No solamente pues para el cáncer, sino para todo: diabetes, obesidad, cardiopatía isquémica, etcétera. Pero pues hay que tratar de lograr que la población tenga hábitos de vida saludable. Recordemos que comer, dormir bien, es ser feliz, es aprender a manejar el estrés, es tener la oportunidad de tener un trabajo digno, de desplazarse a su trabajo de una manera digna, de asistir a su sistema de salud, a su centro médico de una manera oportuna, sin tantas barreras como todas las que hemos visto aquí anteriormente. Y dentro de las barreras industriales que ya habíamos hablado en la parte de conocimiento. Entonces, de estas barreras se desprende el rol del médico familiar, el rol de la atención primaria de salud, que es lo que vamos a ver a continuación. En el caso, por ejemplo, de las barreras administrativas, donde las barreras administrativas está principalmente dada por la fragmentación en la prestación y la baja disponibilidad de especialistas,
tiene dos documentos que son realmente valiosos. El primero es el rol de la atención primaria en salud, que lo compartieron al Ministerio en el año 2020, y ahorita uno que se está trabajando, que se compartió también con el Ministerio de Salud a raíz de la reforma de salud, pues de qué rol puede tener el médico familiar en la atención primaria y en este modelo que plantean en reforma de salud, y para lograr impactar en la fragmentación de la prestación, pues es algo básico la implementación de la atención primaria en salud como una estrategia de coordinación intersectorial que permita la atención integral. Es algo como supremamente lógico que debe pasar para lograr romper esta fragmentación en la prestación. Y el médico especialista de cuidado primario, que hace equipo con los enfermeros, con los psicólogos, con los fonoaudiólogos, con el médico general, etcétera, y tiene un rol clave en la atención primaria en salud, pues es el especialista en medicina familiar. Entonces, para limitar la fragmentación en la prestación, pues debemos tener más médicos especialistas de cuidado primario, y aquí hace parte el entrenamiento en la academia posgrado de medicina familiar. También para evitar la fragmentación en la prestación está el fortalecimiento de la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque cuando el especialista en medicina familiar tiene la facilidad de poder ser un puente entre la parte del sistema de salud, la comunidad, los líderes comunales, y lograr crear estrategias que limiten esa fragmentación en la prestación. Y de esta manera se puede trascender de la típica atención transmural del hospital, del consultorio, a un cuidado comunitario, donde el médico, sea el médico especialista, el médico general, el equipo de trabajo de los centros de atención primaria, trascienda a la hospitalaria y se integre a la comunidad, se integre a las organizaciones sociales, a las juntas de acción comunal, etcétera, 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 para que todos hablemos el mismo idioma y rompamos esa fragmentación en la prestación para poder impactar en la detección temprana de enfermedades como el cáncer. En cuanto a la baja disponibilidad de especialistas, hay que tener en cuenta, y para romper esta barrera, el médico familiar debe ser el eje articulador y debe articularse entre la comunidad, las diferentes especialidades, los equipos de atención primaria, la parte administrativa, y se debe implementar el desarrollo de servicios de puerta de entrada, que si ustedes se dan cuenta no se ha logrado hacer de una manera completa en el país, y es una deuda que se tiene del sistema de salud histórica. Entonces, pues la idea es lograr desarrollar esos servicios de puerta de entrada, y para poder desarrollar esos servicios de puerta de entrada donde hay un médico especialista de es sumamente importante tener incentivos para la formación de médicos de familia. Entonces, si no hay incentivos para la formación de médicos familiares, hablando de más escuelas médicas, implementando y fortaleciendo la ley de residencias médicas, pues va a ser muy difícil. Otra barrera para la baja disponibilidad de especialistas, en este caso de especialistas de cuidado primario, está la asignación salarial, y es que se ha encontrado en estudios de situación laboral del médico familiar, como estudios que ha hecho el doctor Rodríguez, que la asignación salarial de los médicos especialistas en medicina familiar versus las otras especialidades es inferior, y eso hace que haya baja disponibilidad de especialistas en cuidado primario, y pues esto termina impactando en la detección del cáncer, que nosotros tenemos un rol supremamente importante. Y otra herramienta para la baja disponibilidad de especialistas están también algunas herramientas de telemedicina, que en ocasiones suele ser algo controvertido, más sin embargo en la pandemia la telemedicina tuvo un impacto enorme, por ejemplo en estrategias como la tele-UCI, y en el caso de cáncer una experiencia muy básica como por ejemplo la telemedicina en las lesiones sospechosas de cáncer. Hay algo que se llama el TADA, que es una estrategia
de uso de dermatoscopio por médicos de atención primaria, que es un curso de 72 horas para hacer diagnóstico de lesiones sospechosas de cáncer. La dermatoscopia para un dermatólogo, él la aprende en 3 años, pero porque es para pues, evaluar todas las patologías dermatológicas, pero para los médicos de atención primaria hay una estrategia que se llama el TAA, que se ha implementado a nivel mundial, y son cursos de 72 horas para que por medio del dermatoscopio el médico de atención primaria pueda saber de verdad qué lesiones deben irse al dermatólogo, teniendo en cuenta que hay, si yo le digo a alguien que vive en Putumayo que tiene que ir al dermatólogo en Cali, pues no, el simple transporte va a ser supremamente complejo. Entonces la idea es el uso de la telemedicina está en esto, y hay experiencias en donde los médicos de atención primaria de regiones apartadas utilizan este TADA y tienen contacto con un dermatólogo ya en una ciudad más grande, porque la densidad de dermatólogos es muy baja, y de esta manera se pueden hacer diagnósticos oportunos de lesiones sospechosas de cáncer. En cuanto a las barreras institucionales que encontramos, la poca capacitación del personal, las fallas de programas de PIP y la alta rotación del personal, pues sí, la idea es que en servicios de puerta de entrada se presente la educación en 2 vías que se daría al talento humano en salud y a la comunidad. Y el médico familiar tiene la capacidad, por su rol como especialista, de educar en detección temprana tanto a la comunidad, en lenguaje que la comunidad entienda, en educar en estilos de vida saludable, en prevención del cáncer, en cómo detectar síntomas sospechosos de cáncer, y en cuanto al equipo de talento humano en salud, también de cómo educarlos en cuanto a las guías de práctica clínica. Doc Jaime, te dejamos de escuchar. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, señor. Listo. Los centros de investigación y de academia, y es que los centros de atención primaria pueden volverse centros de investigación y academia, donde ahí va a haber formación de estudiantes de pregrado y de posgrado de diferentes especialidades, de diferentes programas de pregrado como nutrición, fonoaudiología, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera la capacitación del personal se aumenta, los programas de PIP se pueden mejorar, y ese trabajo comunitario que ya hablábamos antes, que era ese fortalecimiento comunitario, pues va a servir para la educación, y el médico familiar educador va a favorecer el vínculo con la comunidad, y de esta manera también se rompe otra barrera, que es la desconfianza en el sistema de salud. Y es que es muy probable que ustedes en su experiencia clínica se hayan dado cuenta que hay pacientes que confían en el médico familiar de una manera tan importante, que tienen cita con, no sé, un ejemplo, algún supraespecialista que le dice, yo creo que debes hacer tal cosa, y ellos consultan con uno y le dicen, mire, este doctor me dijo esto, ¿usted qué opina? ¿Usted sí está de acuerdo con él? ¿Usted me puede explicar por qué me tienen que hacer eso? Entonces, ese rol de nosotros como educadores, y donde tenemos una confianza supremamente grande con el paciente, termina favoreciendo el vínculo con la comunidad, y de esta manera mejoramos la educación y el autocuidado, y pues con todo lo que hablamos previamente, se resuelve la barrera de conocimiento, del poco conocimiento de las guías de práctica clínica y de las RIAs. En cuanto a las barreras geográficas, donde hay una alta ruralidad, donde se centraliza el talento humano en capitales, pues la idea es que el médico familiar no se encuentre en Bogotá, sino que el médico familiar vaya a las regiones, ¿cierto? Y es la estrategia de atención primaria en salud, que el sistema se traslade a las regiones, se traslade a la casa del paciente, se traslade a la comunidad, se traslade a los barrios, a las veredas, y en este caso el médico familiar debe ser una especie de servicio de puerta de entrada, donde se requieren de condiciones laborales dignas para lograr esto, porque decirle a cualquier persona que abandone su sitio donde vive, no sé, viva en Cali, tenga que irse a vivir al Putumayo, pues eso implica que tengan condiciones laborales dignas para él y para su familia. Y
para romper estas barreras geográficas también y las barreras individuales de desconfianza del sistema de salud y de la no cultura del autocuidado, pues el trabajo comunitario siempre bajo el marco de los determinantes sociales que son pues diferentes, por decirlo de alguna forma, según el impacto que tienen es diferente según la zona geográfica que nos encontremos, para lograr que ese médico familiar educador siga favoreciendo el vínculo con la comunidad y de esta manera lograr la confianza del individuo y la comunidad en el sistema de salud y mejorar la cultura del autocuidado. Entonces, de esta manera podemos romper todas estas barreras administrativas, institucionales, de conocimiento, geográficas, individuales, y les acabamos de hablar por qué, cómo rompemos esta desde la medicina familiar, desde la atención primaria en salud, apoyándonos de todo un equipo primario donde todos son supremamente importantes: el odontólogo, el enfermero, el médico general, el nutricionista, el psicólogo, el trabajador social, etcétera, etcétera. Y de esta manera poder impactar estas barreras que son las que nos evitan, o en Colombia evitan, que se haga una detección temprana del cáncer y un tratamiento oportuno. Entonces, agradezco la oportunidad de haber podido dar esta charla y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes y que hayamos ampliado el panorama de salirnos de la atención del consultorio y de ver al paciente de frente solamente a una atención comunitaria. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. Vamos a abrir unos minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono o abrir su cámara para hacerla. ¿Tú me ayudas, Alex, si hay alguna pregunta por ahí? No, doctora, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Ok. Doctor, yo tengo una mientras alguien se anima. Estamos próximos o a puertas de un tema de una reforma en salud. No le quiero preguntar qué opina, sino qué oportunidades tienen ustedes como médicos de medicina familiar en este cambio que se avecina como para el país en reformas de salud. Pues la oportunidad en general es enorme y es algo que se viene trabajando y la sociedad lo ha venido trabajando desde hace muchos años con muchas iniciativas y son los documentos incluso que se han realizado y se han entregado a los tomadores de decisiones en el ministerio, y es cómo el médico familiar pues puede entrar a apoyar en el sistema de salud, ¿cierto? Y ahí está todo: el médico familiar como puerta de entrada, el médico familiar como apoyo en consulta a los médicos generales, el médico familiar como educador de una comunidad, el médico familiar como investigador en una comunidad para diagnosticar problemáticas de salud y problemáticas sociales para mejorar los resultados en salud. El médico familiar como líder en programas de enfermedades prevalentes y de alto costo, donde los médicos familiares podemos realizar un programa de clínica anticoagulación o de falla cardíaca, o de etcétera, etcétera, etcétera. El médico familiar como educador en cuanto en cuanto a la formación de estudiantes de pregrado y de posgrado. Dentro, pues lo que ya había dicho antes, era que dentro de los principios de la medicina familiar está el rol educador. O sea, un médico familiar en su formación aprende a explicar tanto al paciente como a cualquier persona médica o que de talento humano en salud. Entonces, tenemos un don en cuanto a saber transmitir el conocimiento a las personas. Entonces, es otro rol que tenemos. Entonces, el médico familiar interviene en todo, desde el primer nivel de atención hasta el mayor nivel de complejidad.
Ok, doctor, muchísimas gracias. No sé si hayan más preguntas en el chat. No hay, Marito. No tenemos. Sí, hay una mano levantada, la doctora María Castellanos. Puedes abrir el micrófono, doctor. Sí, sí, señor, buenas noches. Gracias. Gracias por la participación y gracias, Doc Melo, por la exposición que acabas de realizar. Pero tengo una preguntita, aún en los escenarios más de la parte de oncología, no tanto en atención primaria para detección de cáncer oportuno, se desconoce el papel del médico familiar, de por sí hasta se desconoce en consultas básicas como una consulta de endocrinología. De pronto, ¿cómo podríamos apoyarnos hasta con la industria para llegar a visualizarnos un poco más? Porque pues sí, si bien nosotros desde la sociedad estamos tratando de posicionarnos, hacernos visibles y demás, ¿cómo llegar a ser en el escenario no solamente de APS, sino también en el escenario oncológico y en el escenario con otras especialidades? Y también cómo lo ven la parte de la industria. Gracias. En el escenario oncológico, ahí hay que tener en cuenta que nosotros también hacemos fellows en dolor y cuidados paliativos y de hecho hay muchos médicos familiares que han integrado este tipo de fellows, al igual que geriatría, por ejemplo, incluso algunos que han hecho también psiquiatría adicionalmente, neurología, etcétera. Entonces, yo creo que todo parte de seguir formándonos académicamente y de seguir abriendo espacios. Yo creo que eso es como algo supremamente importante y para uno poder abrir un espacio, pues uno debe partir desde tanto de la excelencia personal en cuanto a la empatía con el equipo de salud, como en la excelencia académica. Entonces, eh, mira que, por ejemplo, hay IPS donde se hacen consultas entre el médico especialista en medicina familiar y supraespecialidades puntuales como endocrino y reumatología, ¿sí? Sino que una problemática que ha habido es que como nuestro desempeño se realiza principalmente en el sector privado, tanto así que el profe Hamann hablaba hace unos años y decía el 80% de los médicos familiares trabajan en el sector privado y solamente el 20% está en el sector público. Y ahí entra a colación que en el sector privado se ven muchos tipos de programas de alta complejidad donde integran al médico, pero en la parte pública no se ve tanto. Entonces ahí sí nos toca apoyarnos de la sociedad para fortalecer la parte académica, la parte gremial y abrir todos los espacios que se puedan en el ministerio, en academias, en IPS, CPS y en lo que venga. Quita eso, está limpiecito, si yo no la veo y no lo he puesto. No, está limpio, no está sucio. No lo he puesto porque vamos a limpiar. Ahí levanto la mano. Muchas gracias, doctor. Hay un doctor Héctor Rosero y después vamos con la doctora Verónica. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Héctor Rosero, psicólogo en formación. Me gustaría saber, en las últimas investigaciones de Joe Dispenza, un gran neuropsicólogo, habla del trabajo mancomunado entre el médico familiar y el trabajo psicológico. ¿Eso cómo puede o si está haciéndose algo aquí en Colombia? Muchas gracias. En la formación que recibe el médico familiar, nosotros tenemos formación también en psiquiatría, luego de terapia de intervención sistémica, Vale. pero el médico familiar, al lograr ese vínculo tan cercano con el paciente, termina impactando todos los aspectos psicológicos de confianza y ahí que se logre que el paciente tenga la en el sistema de salud. Adicional a esto, que era lo que había dicho previamente, es supremamente importante, pues, el médico familiar como eje articulador del cuidado primario con el diferente talento humano en salud, dentro del cual está el psicólogo, pues que son expertos en determinadas cosas que uno a veces no conoce. Entonces, al trabajar de mano a mano con el psicólogo en este caso, pues se puede tener un impacto enorme ¿En qué platos son? de salud. Gracias, doctor. Doctora Lourdes
Señor Mario, quedaste con el micrófono silenciado. ¿Me escuchan ya? Sí, señor. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta de la doctora Verónica, doctor. Doctora Verónica. Bueno, no. Vamos con el doctor Miguel Albán. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, perfectamente te escuchamos. Muchas gracias a la asociación y al doctor por la presentación, excelente presentación sobre los datos epidemiológicos, y quería que por favor nos pudiera ampliar sobre qué herramientas tecnológicas usted de pronto en su experiencia ha podido identificar o reconocer que desde la atención primaria nosotros las podamos aplicar. Por ejemplo, tenemos muchas herramientas en el contexto de la medición y el cálculo del riesgo cardiovascular, pero no sé desde el contexto de la detección de enfermedades oncológicas, si existe alguna herramienta especial para algún tipo de caso que uno la pudiera aplicar con el paciente. Hay herramientas, pues en cuanto a las tecnologías de comunicación e información, hay diferentes aplicaciones que se pueden extrapolar a la detección oncológica. Con las que yo más he tenido contacto es, por ejemplo, con la parte dermatológica para la detección temprana. Hay incluso aplicaciones y ya ahorita usando el uso de inteligencia artificial, donde tú tomas una foto de un lunar y te dice una probabilidad de que la lesión pueda ser, pues requiera o aumente la sospecha diagnóstica de un melanoma. Que es diferente al photofinding que se utiliza en pacientes que tienen, por ejemplo, síndromes de neos displásicos, que se les hace el photofinding cada 6 meses y son cientos de fotografías de todos los lunares que tienes para mirar qué lunar se debe biopsiar o no, que esto sí ya es más competencia del dermatólogo. Pero en cuidado primario se pueden hacer, pues pueden utilizar, tienen utilidad este tipo de aplicaciones, incluso algunas aplicaciones que también han sido probadas con pacientes. O sea, que el paciente utiliza la aplicación y le llega al médico y le dice, mira, yo utilizo esta aplicación y esta aplicación me dice que la probabilidad de que yo tenga o que esta lesión llama la atención es elevada y por eso consulto al médico para que me examine pues personalmente y mirar si es una lesión sospechosa o no. Pero eso yo lo he visto es en experiencias, pero de otros países, ¿sí? De artículos que he leído de tecnologías de comunicación e información y otras aplicaciones que se pueden utilizar también, pues son las detecciones que se utilizan, las aplicaciones que se utilizan para los exámenes de tamizaje, ¿sí? Pues no solamente para el médico familiar, sino incluso para la comunidad, aplicaciones que le dicen al paciente, tú tienes 50 años y recuerda que es importante asistir al médico para hacer detección temprana de cáncer de colon. Y recuerda que para detección temprana del cáncer de colon debes evitar este tipo de alimentos, debes tener cuidado con este tipo de cosas, debes aplicarte cáncer de piel, aplicarte bloqueador solar a las 7 de la mañana, 3 de la mañana, 11 de la mañana y así, que son como las aplicaciones con las que he tenido experiencia, pero principalmente que he leído de estudios que han hecho de experiencias en otros países. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos pregunta de la doctora María Espinosa. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Digamos que desde mi consulta, pues tanto en el régimen subsidiado como en algún régimen especial, he solicitado en algunos momentos mamografía o algún examen pues de tamizaje para oncológico. Y me he encontrado pues con la mala sorpresa de que no hay red, de que les autorizan pero se les vence. En teoría esto es una ley y deben estar nuestros pacientes amparados aquí en nuestra sociedad. ¿Cuál sería como la mejor ruta o puerta a tocar para evitar esa barrera? Porque realmente, por más que sea ley y por más que tengamos como eso, digamos, registrado en nuestra resolución, en la ley estatutaria, en la ley de cáncer, etcétera, pues realmente tenemos casos muy tristes
Por ejemplo, uno que hace un año que la paciente empezó con una sensación de masa en mama derecha, le solicitan la mamografía a los 6 meses de manifestarlo y se la vienen a tomar al año y tiene compromiso en sus 2 mamas. Y bueno, historias me imagino que muchos de los que están aquí podríamos tener para contar. Pero entonces, ¿cuál sería realmente digamos, esas herramientas que nos pudiera como compartir para lograr la solicitud, para lograr que se lleve a cabo pues este tipo de tamización? Estás con el micrófono cerrado, doctor Melo. Doctor Melo, estás cerrado el micrófono. ¿Aló? Ahí ya me escucha, ¿sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, que se me había cerrado la ventana y no la encontraba. Dentro, a ver, es evidente que esa fragmentación en la atención, pues yo personalmente considero que se va por el tipo de modelo de sistema de salud que tenemos, y es que termina siendo un modelo de salud que se basa más en volumen, más que, es decir, en atender a más personas, más que se basan en la enfermedad, más que un modelo de salud que trata de prevenir la enfermedad. Entonces, cuando uno dice, no, es que el modelo de salud se basa en el negocio y no sé qué cosas, pues al final cuando uno se pone a mirar y analizarlo, pues sí, ¿no? O sea, eso que tú dices, por ejemplo, esas barreras administrativas no tienen ningún sentido que ocurran, y yo creo que pues uno como médico debe también enseñarle herramientas al paciente de autocuidado en salud, y una barrera de autocuidado en salud que yo le digo a mis pacientes es la supersalud, por ejemplo, ¿sí? Hay pacientes en la práctica clínica que yo hago que me dicen, doctor, usted me hizo el diagnóstico de un cáncer de tiroides y me remitió al cirujano de cabeza y cuello y resulta que tengo la cita hasta dentro de 8 meses, ¿sí? Entonces, pues, uno que puede decir ahí, no, pues vaya ya a la EPS y pelee, no. Usted tiene una herramienta como la tutela, usted tiene una herramienta como las quejas en la supersalud que se pueden hacer incluso por Twitter, donde usted, la supersalud se encarga de apoyarla a usted y hablan directamente con la EPS para que eso se mejore. Eso es algo, hablo a título personal, ¿no?